Habíamos quedado la anterior vez en el método de la secante. Habíamos hallado la fórmula que nos permite realizar el método, ¿no? Entonces, al tener una fórmula con el método de la secante, decimos que pertenece a los métodos abiertos, ¿no? Porque necesita una fórmula para poder hallar la raíz. Bien, entonces esta fórmula ya sabíamos, ¿no? Que necesita dos puntos iniciales, ¿no? Un que hemos llamado nosotros x sub i y uno que hemos llamado x sub i menos 1, ¿no es cierto? Y por supuesto, necesitábamos con esos dos puntitos, trazábamos una recta secante, ¿no? Recordemos que la recta secante es aquella que pasa por dos puntos de una curva. En este caso, esta línea negra está pasando por los dos puntos. Al pasar por los dos puntos, también pasa por otro puntito, ¿no es cierto? Un puntito que intersecta al eje de las X. Entonces, ese puntito donde intersecta el eje de las X, le llamamos X sub i más 1. Le estamos dando simplemente nombres, ¿no? Y con eso podíamos obtener esta formulita. Bien, además, si nosotros hacíamos el cambio, ¿no? Si encontrábamos, ¿no es cierto? Si decíamos que a este x sub i le cambio el nombre, ¿no? Podía llamarme cualquier nombre. Le cambio el nombre y le digo que se llama ahora x sub i menos 1. Es cualquier nombre, ¿no? Ahora, y además podríamos indicar el x sub i más 1, ahora que se llame x sub i, podría también hacer eso, ¿no? Entonces ya tendría otros dos puntitos, ¿no? Otros dos puntos que están también sobre la curva f de x, ¿no? En realidad eso sale de evaluar, ¿no? F de x con el nuevo sub i menos 1 y f con el nuevo x sub i, son dos puntitos. Y estos dos puntitos, uniéndolos con una recta, podemos hallar otra recta secante que vemos aquí en la gráfica con color anaranjado, ¿no? Y esta se intersecta con el eje de las X, ¿no? Esta nueva intersección con el eje de las X podríamos llamar X sub i más 1. Es un nuevo puntito que sub i más 1. Y si nos fijamos en la gráfica, estos puntitos X sub i más 1 cada vez más van a ir acercándose a la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar la raíz? Cuando decimos que hemos encontrado la solución a la función. Eso se da cuando evaluamos f, ¿no? La función en el punto x sub i más 1 y me da 0, ¿no? Si me da 0, entonces significa que hemos encontrado la solución a la función f, porque da 0, recordemos el concepto de raíz, ¿no? En otro caso, si no hemos hallado, lo que podemos hacer es evaluar el error, ¿no? Podríamos tener un error que yo quisiera que se cumple mínimamente ese error, o sea que los errores absolutos sean menores a ese error, ¿no? Entonces, cuando halle que es menor a este error que yo voy a llamar a E, entonces dejo de aplicar la fórmula. En este caso, ¿cuál es el error absoluto? Siempre hemos dicho, ¿no? Si no tenemos el valor real, entonces, ¿qué tengo que recurrir? Tengo que recurrir al valor actual menos el anterior. Mi actual siempre va a ser el x sub i más 1. El anterior, el x sub i. Hago la restita y lo pongo un valor absoluto. Entonces, este es mi error absoluto. Si se cumple que es menor al E sería el error que yo quisiera, máximo el error que quisiera cometer, el error máximo. Si es menor, entonces dejo también de aplicar la fórmula. Bien, además también puede ser de que yo también pueda querer detener el método cuando se hayan cumplido cierto número de veces que he aplicado la fórmula. También, entonces, como en el anterior método que hemos visto, igual también los tres criterios nos sirven para poder detener el método. Bien,
Entonces, veamos un ejemplo de cómo se aplica, ¿no? En una función. ¿Cómo se aplica este método de la secante? A ver, ¿qué dice el ejemplo? Dice, de la siguiente función, dice que es igual a x a la cuarta menos 16, hallar su raíz, dice. Pero, ¿entre qué intervalo? Necesitamos un intervalo, ¿no? Hemos dicho que necesitábamos, ¿qué puntitos? X sub i menos 1 y x sub i. O sea que necesitamos dos puntitos en el eje de las x, ¿no? Aquí nos están diciendo, miren, como valor inicial, dice uno de ellos que sea menos 1. Este le vamos a llamar x sub i menos 1. El otro que sea el valor menos 3. A este le podemos llamar x sub i. Ya tenemos los dos puntitos, tenemos la función. Además, el ejemplo me está diciendo el máximo de error que quisiera que se cometa es 0.301, ¿no? Y quisiéramos utilizar la fórmula con máximo 5 veces, como un máximo de 5 veces, es decir, realizar máximo 5 iteraciones, ¿ya? Es lo que nos está diciendo y además en forma manual, ¿no? O sea, tenemos que escribir los cálculos en una hojita, ¿no? En un papel. Entonces, lo primero que podemos hacer es recurrir al método gráfico, ¿no? El método gráfico consiste en graficar la función, ¿no? Para graficar la función, ¿qué necesitamos? GeoGebra. Entonces voy a abrir mi GeoGebra y vamos a ver de graficar esa función. Aquí está el GeoGebra. Bien, entonces, ¿cuál era la función? La función era x a la cuarta menos 16. Vámonos entonces al GeoGebra. A ver, siempre los cuadraditos, GeoGebra Classic, y ponemos a este ladito, ¿no? Nuestra funcióncita. Aquí está. X sombrerito 4 menos 16. Enter. Fíjense, así es la grafiquita de esta funcióncita que queremos hallar la raíz. ¿Qué nos dicen? ¿En qué intervalo? Nos han dado ya el intervalo, ¿no? Entre menos 1 y menos 3, dice, habrá una raíz ahí, gráficamente, viendo. Nos acercamos, ¿no? Con el GeoGebra y vemos que entre menos 1 y menos 3 hay una raíz. Aquí está, es donde la función intersecta el eje de las X, ¿no? Y vemos así a simple vista que la solución es casi, o sin eso si no nos equivocamos, es menos 2, ¿no ve? Entonces, ya gráficamente ya podemos observar que más o menos es menos 2. Pero aplicando el método, ¿qué sucede? A ver, ¿qué valor vamos a poder encontrar? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar, por supuesto, ¿no? Tenemos que aplicar la fórmula. La fórmula que hemos encontrado era esto. Dice, a partir de los puntitos que te he dado, ¿no es cierto? El x sub i menos 1 y x sub i, aplicarlo a la fórmula, dice, ¿no? Y vas a poder encontrar el nuevo punto x sub i más 1, ¿no? Entonces, como les había dicho, al primer puntito x sub 0, que es menos 1, le vamos a llamar x sub i menos 1, le estamos llamando, ¿no? Al otro puntito que me han dado es el menos 3, le vamos a llamar x sub i. Fíjense que estamos tomando el más grande, el valor más grande lo estamos llamando x sub i menos 1. Y el más chico, x sub i, ¿no ven? Es lo que estamos haciendo. Entonces, con esto vamos a poder aplicar la fórmula. ¿Qué necesito para aplicar? Necesito mi x sub i. Aquí está mi x sub i, menos 3. Por eso, miren, al aplicar mi formulita ya lo estoy anotando en menos 3. ¿Qué más necesito? F evaluado en x sub i, me dice la fórmula. Entonces tenemos que evaluar f evaluado en menos 3. ¿Qué será eso? F evaluado en menos 3 va a ser ¿qué? La función es x a la cuarta menos 16. Será menos 3 a la cuarta menos 16. ¿Eso a qué será igual? A 81 menos 16, 65. Ya tengo entonces f de x sub i. Multiplicado, dice, por x sub i menos 1. X sub i menos 1, ¿qué es? Menos 1. Aquí lo anoto, el menos 1. Menos x sub i, dice. X sub i, ¿qué es? Menos 3. Menos 3. Está muy bien. Ahora, dividido todo, dice, bueno, dividido solo la parte derecha, ¿no? De la fórmula.
entre f de x sub i menos 1. Entonces dice, evalúe, ¿no?, la función en el punto x sub i menos 1. Entonces evalúe en el punto menos 1. A ver, veremos qué sale. F evaluado de menos 1 va a ser menos 1 a la cuarta menos 16, porque la función es x a la cuarta menos 16, ¿no ve? Menos 1 a la cuarta es 1, menos 16 va a dar menos 15. Ya, muy bien, ya tengo entonces este f de x sub i menos 1 que anoto aquí abajito, menos 15, ¿no? Menos f de x sub i, dice, a ver, f de x sub i será f de menos 3. Aquí ya tengo f de menos 3. F de menos 3 ya lo habíamos hallado, ¿no? Era 65. Menos 65. Entonces, haciendo las operaciones, aquí sale 1, menos 1, menos 3, menos 1 más 2, eso, menos 1 más 3, eso va a ser más 2, ¿no ve? Menos 15, menos 65, menos 80, ¿no? Multiplico 2 por 65, 130, ¿no ve? Ahora, ¿qué hacemos? Este menos con menos se va y tenemos un más, ¿no? Entonces sería más 130 dividido entre 80. Aquí 80 ya sería el factor común, ¿no? 80. 80 por dividido entre 1, 80. Menos 3 por 80, anotamos arriba, ¿no? 80 dividido entre 80, 1. 1 por 130, 130, anotamos arriba, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿qué me da? Menos 3 por 80, menos 240, más 130 dividido entre 80. Menos 240 más 130, menos 110 dividido entre 80, ¿no? Ahora, esto lo voy a simplificar. Esto podría escribir como menos 55 sobre 40, si lo divido entre 2, ¿no? Ahora, si esto lo divido entre 5, también lo puedo seguir simplificando, ¿no? Sería menos 11 octavos. O lo que es lo mismo, menos 1.375. ¿Qué es este menos 1.375? Es el nuevo x sub i más 1, ¿no? Es para eso hemos hallado, ¿no? Esto para poder hallar el nuevo valor. X sub i más 1 es negativo 1.375. Gráficamente, ¿qué hemos hallado? Dado este x sub i y este x sub i menos 1, he hallado el x sub i más 1. Eso es lo que he hecho, nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar mis criterios, ¿no? Tengo que decir, bueno, ¿cómo tengo que detener el método? Primero, me puedo preguntar, ¿no? Si evalúo en mi nuevo x sub i más 1 y me da 0, detengo, ¿no? Lo voy a evaluar. Miren, aquí está. Evalúo, ¿no ve? F en mi nuevo x sub i más 1, que era o menos 11 octavos, que sería lo mismo que evaluar f en menos 1.375. Es lo mismo. ¿Qué sería? Lo mismo que escribir menos 11 octavos a la cuarta, ¿no? Porque así dice la función. Menos 16. Esto significaría decir 14.641 dividido entre 4.096 menos 16. Aquí factor común 4.096. 4.096 entre 4.096, 1. 1 por 14.641, 14.641. Menos 4.096 dividido entre 1, 4.096. Entonces aquí arriba escribimos menos 16 por 4.096. Listo. Seguimos haciendo operaciones. Esto menos esto, ¿cuánto me da? Aquí he sacado así, miren. 50.895 dividido entre 4.096 y además negativo. Haciendo la división me sale menos 12.42554. Les pregunto, ¿no? F evaluado en mi nuevo x sub i más 1 es 0, ¿no? Eso nos preguntamos. Necesitamos preguntarnos. No es 0. Entonces uno de los criterios no se cumple. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿no? Por lo menos el error es menor al error deseado. Entonces, bueno, me tengo que preguntar entonces por el valor actual menos el anterior. No olvidemos el concepto de error error absoluto, ¿no es cierto? Valor actual menos
valor anterior, si no tengo el valor real, ¿no ve? Mi actual, ¿qué es? El x sub i más 1. Mi anterior, x sub i. Muy bien, ya sé. Entonces, ¿qué es x sub i? X sub i más 1. Ya lo tenemos, ¿no ve? Hemos encontrado. Menos 1.375 era, ¿no ve? Entonces, vemos aquí. Error. ¿Dónde está? Menos 1.375 era lo mismo que escribir menos 11 sobre 8, ¿no ve? Es lo mismo, aquí está. Menos x sub i, me fijo que era mi x sub i, menos 3, entonces aquí escribo menos 3, perfecto. Aquí igual, menos 3 es más 3. Factor común, 8. 8 por 11. Aquí tendríamos 8 dividido entre 8, 1. 1 por 11, 1 por menos 11 sería, ¿no ve? 8 dividido entre 1, 8. 3 por 8, 24. Más 24. Listo. Entonces 24 menos 11 me da 13 dividido entre 8, ¿no es cierto? Valor absoluto de esto me da 1.625. Este error, 1.625, es menor, me pregunto, ¿no? Al error que mínimamente quiero cometer, ¿no es cierto? O sea, es menor al 0.301. Evidentemente no, es mucho más grande, ni siquiera es 0, ¿no ve? Entonces, ¿qué significa? No puedo detener el método. Eso es lo que significa. Tengo que continuar. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por tanto, tengo que entrar a una segunda iteración. ¿Qué me dice el método? ¿Qué habíamos dicho con la grafiquita? Bueno, el método te dice, en vez del x sub i que tenías, llámale ahora pues x sub i menos 1. Ahora el x sub i más 1 que has hallado, llámale x sub i. Eso es lo que nos dice el método, ¿ya? Entonces, precisamente en la segunda iteración voy a hacer eso. El x sub i menos 1 va a ser el x sub i que tenía antes, pero el x sub i que tenía antes, ¿qué valía? Miren, estoy subiendo aquí. Menos 3, ahí está, miren, menos 3. Perfecto. Ahora el x sub i ahora va a ser lo que hemos hallado como x sub i más 1. ¿Y qué era el x sub i más 1? El último que hemos encontrado, menos 1.375. Perfecto, aquí está, miren. Ya tenemos los dos puntitos deseados. X sub i, x sub i, x sub i menos 1 y x sub i, ¿no ven? Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar nuevamente la fórmula para poder hallar x sub i más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? ¿Dónde está tu x sub i? Dice, aquí está mi x sub i. Menos 1.375. Ya, lo anoto mi menos x sub i. Luego, ¿dónde está tu evaluación de f evaluado en x sub i? F evaluado en menos 1.375. Ya lo teníamos. ¿Dónde está? Menos 1.375. F evaluado en menos 1.375. A ver, este es F evaluado en menos 1.375. Ahí está, ¿cuánto me daba? Menos 12.42. ¿No ve? Lo anoto, aquí está, menos 12.42. Luego dice, multiplicarlo por x sub i menos 1 y por x y menos x sub i. X sub i menos 1, menos 3. Menos x sub i, menos 1.375. Listo, el numerador ahí arriba ya está. Ahora, divídalo, dice, entre f de x sub i menos 1. A ver, f evaluado en menos 3 necesitamos ya también, ¿no? Eso ya lo teníamos también aquí arriba, ¿ve? ¿Dónde está? F evaluado en menos 3. Ahí está, 65. Entonces, vemos aquí abajo y anotamos 65. Menos f evaluado en x sub i. F evaluado en menos 3. ¿Cuál es el f evaluado en menos 3? A ver... Aquí arriba también, ya creo que lo teníamos. A ver, ¿dónde estaba? F evaluado en menos 3, estaba 65. A ver. Ajá. F 65 y menos 3 ya hemos puesto. F evaluado nos hace falta restar con F evaluado en menos 1.375. Ese es el que nos faltaba. Aquí está, ya tenemos F evaluado en menos 1.375 es menos 12.42. Que aquí anotamos, aquí está, en la parte de abajo, ¿no? Haciendo las operaciones, solo tenemos que hacer operaciones. Menos por menos a este lado es más 1.375 menos 3, ¿no ve?
Aquí abajo ya menos por menos más 12.42 y algo. Ahí está. Ahora, 1.375 menos 3, aquí me ha salido menos 1.625. Todo eso multiplicado por menos 12.42. Dividido entre esta sumita, y esa sumita me ha salido 7.42 y algo, ¿no? Ahora multiplicamos lo de arriba, entonces es menos por menos más, 12.42 por 1.6, 20.19 y algo, ¿no? Todo esto dividido entre 77.42 y algo. Y esto es negativo, ¿no? Menos, porque esto de arriba se dio y se ha hecho positivo. La división de 20 dividido entre 77 y algo me sale 0.26. Entonces, menos 0.26 menos 1.375, miren que me ha salido menos 1.635 más o menos, ¿no? ¿Qué es ese menos 1.63? ¿Qué es? El nuevo x sub i más 1. Ahora sí, con este nuevo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice el método? Fíjate si evaluando la función f no es el nuevo punto x sub i más 1, te da 0. Si te da 0, ya se ha acabado. Veamos, entonces, f evaluado en nuestro nuevo puntito, f menos 1.63 y algo. Será lo mismo que escribir menos 1.63 elevado a la cuarta, menos 16. Y esto me saldrá 7.15 y algo, menos 16 me da menos 8.8404. Ay, mala suerte, ¿no? No es cero, no hemos acabado todavía. A ver, por lo menos, ¿habrá una esperanza con el error absoluto? Veamos, eso es el nuevo x sub i más 1, que sería menos 1.63 y algo, menos el x sub i. A ver, el x sub i es menos 1.375, dicen, ¿ve? Menos 1.375 escribimos. Menos por menos, más 1.375 menos 1.635 y algo, menos 0.26, valor absoluto. Da 0.26 y algo, ¿no? Es menor esto al el error que yo quisiera cometer como mínimo. A ver, el mínimo era creo que 0.301. Y el error que yo he hallado en la segunda iteración, ¿cuánto es? 0.26. Entonces, no es menor, es mayor. Mala suerte. Tengo que seguir adelante. Tengo que hacer una tercera iteración más. Seguimos, ¿no? Entonces, no podemos detenernos hasta que se cumplan algunas de las condiciones que nos han dado. ¿Ya? Seguimos. ¿Por qué no? Vamos. ¿Y qué me dice el método? Nuevamente, vamos a revisar la grafiquita. Aquí dice, en vez del x sub i, a ese x sub i llámale x sub i menos 1. En vez de llamarle x sub i más 1, a este que sea tu nuevo x sub i, es lo que dice, ¿no ve? Entonces, primer paso, entonces, para una iteración. El nuevo x sub i menos 1 es el x sub i que tenías antes. El que tenía antes, ¿cuánto era? Menos 1.375. Aquí está, miren. El nuevo x sub i menos 1 ya está. Ahora, el nuevo x sub i va a ser el x sub i más 1 que has hallado último. Aquí está el menos 1.63. Estamos ya. Con estos dos puntitos aplico mi fórmula. Aquí está mi fórmula. Miren, aquí está. Aplico mi fórmula. ¿Qué dice? Póngale el x sub i. Ahí está. El x sub i es menos 1.375. A ver, ¿dónde está aquí? No es ese x sub i menos 1. X sub i es menos 1.63 y algo. Aquí está, menos 1.63 y algo. Ya, ahora hágasle menos, dice, f evaluado en x sub i. Aquí está la formulita, ¿no ve? F evaluado en menos 1.63. ¿Cuánto sale f evaluado en menos 1.63? ¿Tenía eso? Tenía, aquí está, mira. F evaluado en menos 1.63, menos 8.84 y algo. Aquí anotamos, menos 8.84 y algo. Multiplique, dice, por x sub i menos 1 menos x sub i. Tengo x sub i menos 1. Menos 1.3 y algo. Menos 1.63, 577. Listo, el numerador listo. Denominador,
F evalúenlo en x sub i menos 1. F evalúenlo en menos 1.375. Teníamos eso. F evaluado en menos 1.375. Aquí este no es. A ver, otro F evaluado en menos 1.375. ¿Dónde está? Aquí está, miren. F evaluado en menos 1.375 me daba menos 12.42 y algo. Entonces, aquí está. Menos 12.42 y algo. Menos. F evaluado en x sub i, dice, F evaluado en menos 1.63. Menos 1.63. Aquí está, miren, 1.63 evaluado con F, menos 8.84. Aquí está, miren, menos 8.84. Si se dan cuenta, entonces, en resumidas, es aplicar y aplicar y aplicar nuevamente la fórmula y estar haciendo operaciones, ¿no? Menos por menos más, me da aquí 1.63, abajo menos por menos más, me da 8.84, la resta 1.63 menos 1.3 me da 0.26 y algo, la suma 8.84 menos 12.42 y algo me da menos 3.58 y algo, ¿no? Entonces seguimos operando y me da menos 1.63 menos toda la división que sería 0.64 y algo. Entonces eso me da finalmente menos 2.28 y algo, ¿no? Entonces, ¿este qué es? Es el nuevo x sub i más 1. Entonces, aquí con este nuevo x sub i más 1, ojalá que hayamos llegado a la solución. ¿Cómo tengo que ver? Evaluamos, y urgente, ¿no? Evaluamos f evaluado en este menos 2.2. F evaluado en menos 2.28 y algo será menos 2.28 elevado a la cuarta menos 16. Esto va a dar 27.05 y algo menos 16. Ay, esto está muy mal, ¿no? Me da 11.05. Uy, nos hemos alejado del cero, ¿no? Entonces, no, por ahí no funciona. Vamos a ver el error. Por lo menos será menor al error que yo espero. Al menos tengo esa esperanza, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Es x sub i más 1 menos x sub i. Este es mi x sub i más 1. Menos 2.28. Menos x sub i ya sabemos que es aquí menos 1.63. A ver, entonces menos 1.63. Hago las operaciones, me sale 1.63 menos 2.28. Sale 0.64. Positivo, ¿es menor a 0.301? No, sigue siendo mayor. Mala suerte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguimos con las iteraciones. Ahora, miren, me toca la cuarta, pero el problema, ¿qué me dice? A ver, por lo menos tengo la esperanza que ya voy a acabar y me va a decir menos iteraciones. No, al menos 5 iteraciones, dice, ¿no? Si llegas a la quinta ya puedes acabar, dice, ¿no? Entonces, no, estamos recién en la cuarta, ¿no ve? Entonces, no, tenemos que seguir adelante, ¿no? Si se fijan, si se corta, vamos a volver a ingresar al mismo, por favor. Entonces, si se fijan, aquí el verdadero dilema es simplemente lo tedioso, ¿no? Lo tedioso de volver a aplicar y volver a aplicar. En realidad es aplicar la fórmula nada más, ¿no ve? Entonces sigamos, ¿no? Aplicando y para memorizarnos, qué mejor que repetir, ¿no? Para poder aprender mejor. Hemos dicho, al x sub i anterior, llámale x sub i menos 1. Al x sub i más 1 que tenías, llámale x sub i ahora, ¿no ve? Entonces repitamos de nuevo. Cuarta, x sub i menos 1 tiene que ser el x sub i anterior, ¿no ve? Entonces mi x sub i anterior, ¿cuál era? Menos 1.63. Entonces un menos 1.63. El x sub i actual va a ser el x sub i más 1 que has hallado como último. Aquí es menos 0.28. Ahí está. Con eso ya puedo aplicar la fórmula, ¿no ve? Que me dice ya tenemos aquí ya.
varias veces ya lo hemos visto. X sub i más 1, x es igual a x sub i, nuestro x sub i aquí está, menos 2.28, perfecto. Multiplíquelo por la f evaluado en x sub i, f evaluado en menos 2.28. Ya habíamos dicho, ¿no?, que esto había sido menos 11.05. Multiplicado por x sub i menos 1, aquí está, menos 1.63. Menos x sub i, menos 2.28 y algo. Dividido entre f evaluado en x sub i menos 1. F evaluado entre menos 1.63 es menos 8.84. Menos f evaluado entre en x sub i, evaluado en menos 2.28, 11.05 y algo. Fíjense que ya haciendo las operaciones, sumando, restando, usando nuestra calculadora, ya tenemos aquí un menos 1.92 y algo, ¿no ven? Esperemos que aquí hallemos ya la solución finalmente. ¿Qué tengo que hacer? Evalúe f en la x sub i más 1 que he hallado. ¿No ve? Aquí está, mira. F evaluado en menos 1.92 y algo sería elevar menos 1.92 y algo a la cuarta, menos 16. Haciendo las operaciones, ¿qué me sale? Menos 2.34. Mala suerte para la primera intentada, ¿no? No es 0. No, tengo que evaluar entonces el error. Evaluando el error, el x sub i más 1, menos 1.92. Menos el x sub i, a ver, el x sub i es menos 2.28. Menos 2.28. Haciendo las operaciones me da 0.35. Este numerito es menor de 0 que 0.301. No, estamos mal. Seguimos. Ahora, como tenemos que seguir, tengo que hacer la quinta iteración. Pero el problemita me dice, bueno, si no te sale el error, ¿no es cierto? Si no es menor a lo esperado, tampoco la función f en el x sub i más 1 te sale 0. Entonces, si llegas a las 5 iteraciones, está bien, ahí terminalo. Eso es lo que dice el ejemplito, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer esta última iteración y ya, aunque no salga los otros dos criterios, ya es donde vamos a acabar, ¿ya? Entonces, decimos, nuevamente nos fijamos en la grafiquita, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué tengo que renombrar? El x sub i lo voy a llamar ahora x sub i menos 1. El x sub i menos 1 le voy a llamar x sub i. Tengo que renombrar nomás, ¿no ve? Entonces, vamos, lo renombraremos. El x sub i menos 1 va a ser el x sub i anterior. X sub i anterior, menos 2.28. Perfecto. X sub i va a ser el x sub i más 1 que has hallado como último. Aquí está. Menos 1.9231. Ahora aplicas la fórmula nada más, ¿no ve? Empiezas a evaluar, empiezas a hacer las restas, las divisiones, todo lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos los f evaluados en estos puntos, los reemplazamos con los valores, aplicamos nuestra calculadorita y llegamos finalmente a que nuestro x sub i más 1 había sido menos 1.98 y algo. Bien, voy a fijarme si f evaluado en este x sub i más 1 es 0. ¿Será? A ver. Aquí, bueno, en realidad no creo que me dé 0, porque menos 1.98 en realidad no es menos 2, no, se acerca, pero no es. Entonces me va a dar 0 quizás, pero con algunos decimales más, ¿no? Entonces eso no es 0. Entonces me voy a fijar el error absoluto, ¿no? El x sub i más 1 menos, ¿no es cierto? El x sub i que tengo, el x sub i es menos 1.92. Lo hago las operaciones, el error absoluto me sale 0.06 y algo. ¿Es menor a 0.301? No, es mayor. Ya, entonces, bueno, como el ejemplito y el enunciado me dice que llegue hasta la quinta simplemente, entonces lo detenemos ahí. Pero ¿cuál es la raíz aproximada que ha hallado hasta ahí el método?
el último x sub i más 1 es. Este es el último x sub i más 1. Menos 1.98, 502. Entonces, esta es la raíz aproximada dada las condiciones que me han dado arriba, menos 1.92. Se acerca al método gráfico, menos 2, se acerca. Sí. ¿Y se acerca bastante? Puede ser que sí. ¿Con qué error? Con este error, ¿no es cierto? Error de 0.06. Bien, entonces yo creo que hemos repetido varias veces la misma fórmula, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro hasta ahí. Si tienen alguna consulta. Muy bien, les reitero, ¿no? Si es que se corta, vamos a volvernos una vez más a conectar al mismo link. Bien, entonces, como ustedes habrán podido apreciar, esto de repetir varias veces la misma fórmula, resulta tedioso. No es difícil. Aplicar la misma fórmula en realidad es sencillo. La cosa es que es tedioso para un ser humano, esto ya lo aburre. Uno, nada sería eso, sino que te lleva a la probabilidad de que cometas errores al realizar los cálculos es alta. Cuanto más iteraciones hagas, la probabilidad de que en alguna de estas operacioncitas te equivoques aumenta, ¿no ves? Entonces, tu resultado se va a alejar más, ¿no? Se va a alejar más de la realidad o del valor real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más práctico es decirle pues a la computadora que haga todos estos cálculos por nosotros, ¿no? Claro que nosotros para decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer, primero tenemos que haber sabido qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si no, no podríamos indicarle a la computadora. Entonces, le indicaremos, lo primero que vamos a hacer es escribir, como siempre, vamos a escribir un algoritmo, es decir, un programa escrito de la manera más entendible para nosotros, para luego llevar recién al lenguaje de programación, ¿no? Hagamos el algoritmo. ¿Qué decía? Nos recordamos, ¿no? ¿De qué dice el método? Bueno, ¿qué dice el método? Necesito un punto x sub i menos 1 y un x sub i. Muy bien, entonces tengo que recibirlo, eso es lo que digo, ¿no? Recibir un x sub i y un x sub i menos 1, es lo que estoy diciendo. ¿Qué más? ¿Qué me dice? Oh, por supuesto, necesito la función f, necesito recibir eso en mi programita, la función f. Y también, ¿qué más? Necesito el error que mínimamente queremos cometer o un error menor a ese, ¿no? Ahí está, lo vamos a recibir con la variable e. Y también un número máximo de iteraciones a los cuales vamos a llegar, ¿no ve? Eso también tengo que recibirlo, lo estoy recibiendo en otra variable. Perfecto. ¿Qué me dice el método? Bueno, lo primero que dice, bueno, ya tienes el x sub i menos 1, tienes el x sub i, aplica la fórmula, dice. Ajá. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Bueno, calcular x sub i más 1 es igual a colocar el x sub i menos f evaluado en x sub i, dicen, ¿ve? Hola, hola, ¿se puede ver, ¿no? Lo que estoy compartiendo? Sí, que se ve. Ya, muchas gracias. Continuaremos entonces, les estaba diciendo, ¿no? Pienso en mi cabeza y digo, ¿qué es lo que tiene que hacer el método? Aplicar la fórmula. Apliquemos la fórmula, diremosle a la computadora. Halle el x sub i más 1, le decimos, que es igual a x sub i menos f evaluado en x sub i multiplicado por x sub i menos 1 menos x sub i dividido entre f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Listo, con eso la computadora ya va a calcular lo que yo me podía equivocar. Entonces, lo único que tengo que decirle, ¿cómo vas a detener el método? Le digo, ¿no? Un si, que es lo mismo que un if que habíamos visto, ¿no?
Si f evaluado, ¿no es cierto? Si evaluando f en el x sub i más 1 es 0, detenemos el método, ¿no ve? Detenemos. Entonces, aquí me pregunto, ¿no? Si f evaluado en x sub i más 1 es 0. Si es así, lo terminamos. ¿Cómo voy a darme cuenta que voy a terminar? Simplemente una variable que voy a llamar termina, lo voy a poner a 1. Y cuando esté en 1, ya no va a entrar a hacer este programa, ¿no? Porque este es un mientras, un while. Siempre que no se haya terminado, significa eso, ¿no? Siempre que termina sea igual a 0, entonces seguimos haciendo el programa. Pero cuando ya es 1, ya no vamos a hacer el programa. Y cuando ya no vamos a hacer el programa, entonces la raíz o el resultado va a ser el x sub i más 1 último que hayamos hallado, ¿no? Entonces, pero no solamente si es que es 0. Otro criterio, ¿cuál era? Que el valor o el error absoluto sea menor al error, ¿no es cierto?, que hemos recibido. Y eso es simplemente decirle x sub i más 1 menos x sub i menor al error. Y aquí le ponemos un O. Si es que se cumple esto o se cumple esto, lo terminamos al programita, ¿no? Pero si no se cumple, vuelva a hacer el método. Dice. Pero, ¿qué habíamos dicho, no? Recordamos la grafiquita, decimos, el nuevo x sub i menos 1 va a ser lo que valía antes el x sub i. El nuevo x sub i va a ser lo que era antes el x sub i más 1. Entonces, volvemos a repetir con un while, mientras, ¿no ve? Listo, entonces ya lo tenemos el algoritmo. ¿Qué es lo que nos resta hacer? Lo tenemos que llevar, el algoritmo, a Octave. Lo llevaremos a Octave. A ver. Ajá. Aquí está. A ver, a ver. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está mi Octave, ¿no ve? Entonces, abrimos el editor y empezamos a transcribir este algoritmito, ¿no ve? Es lo que tenemos que hacer. Y yo ya lo tengo transcrito. Solamente tengo que decirle dónde estoy trabajando, cuál es el directorio donde estoy trabajando. Le estoy dando en esta parte donde dice directorio actual y aquí está ya mi algoritmo transcrito. Veremos si es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué decía mi algoritmo? Recibir el x sub i menos 1, ¿no ve? Y también la función f, ahí está, la función f. Al x sub i menos 1, yo lo he llamado para recibir los a y b nomás, ¿no? Pero en realidad son x sub i y x sub i menos 1. Aquí en vez de ponerle x sub i menos 1, que no puedo representar en el octave, le he escrito x sub i x y m1, digamos, ¿no ve? Para decir que es x sub i menos 1, ¿no ve? Simplemente le da otro nombre, ¿no? Y estoy recibiendo el e, estoy recibiendo el error, estoy recibiendo el número de iteraciones. Ahora ya les había dicho, ¿no? Mientras que es un while, ¿no ve? Le pongo un while y simplemente evalúo mi variable termina, si es igual a 0, ¿no es cierto? Y si es menor al número de iteraciones, ¿no es cierto? Estamos evaluando. Si es así, entonces entramos a realizar el método, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos que estamos en el número de iteraciones? Estoy declarando una variable y un contadorcito que va a empezar en 0. 0 siempre va a ser menor al número de iteraciones, ¿no ve? Al principio, por lo menos. Cuando entramos ya mi variable i lo voy a incrementar para que me cuente cuántas veces estoy haciendo el programa. Estoy realizando. Entonces, i igual a i más 1 va a ser la primera vez. Cuando está en 0, la primera vez que voy a hacer. ¿Qué dice entonces? Tengo que calcular, dice, ¿no ve? El x sub i más 1. Aquí está, ¿no ve? Pero como no puedo yo poner x sub i más 1, así, x sub i, ¿no? En el octave lo he escrito con otro nombrecito, xi más 1, ¿no? X sub i más 1 significa, ¿no? Que es igual a todo lo que dice la fórmula, x sub i menos x sub f evaluado en x sub i, que multiplica a x sub i menos 1, ¿no? Esto no tiene una a, menos x sub i dividido en x sub i menos 1, menos f en x sub i, ¿no es cierto? Ya está la formulita.
Luego dice, pregúntese si va a terminar. Entonces, if, si es lo mismo que if, ¿no ve? Si esta condición se cumple, terminamos. Aquí está, mira, el if. Si el x sub y más 1 evaluado en f, o f evaluado en x sub y más 1 es 0, o ya sabemos que el palito en octava es el o. Valor absoluto, ¿cómo es en octava el valor absoluto? Abs, ¿no ve? X sub i más 1 menos x sub i. Si es menor esto al error, o si evaluado f en x sub i más 1 es igual a 0, entonces terminamos. La banderita es igual a 1. ¿Y cuál es el resultado? El resultado sabemos que en la parte izquierda de la función anotamos dónde vamos a colocar el resultado. El resultado va a ser x sub i más 1, ¿no ve? Pero si no es así, tengo que continuar. ¿Pero qué me dice? Tenemos que decir que el nuevo x sub i más 1 es el x sub i. Aquí está, mira, el nuevo x sub i menos 1, no más 1, menos 1 es el x sub i, ¿no ve? Y el nuevo x sub i es el x sub i más 1 que he encontrado. X sub i más 1. Listo. Y luego, ¿qué hago con ese f'? F. Lo que hago es simplemente colocarle unas cabeceritas para que nos pueda mostrar, ¿no es cierto? Para indicar que vamos a mostrar ciertas variables, ¿no? En este caso la variable y, la variable x sub i más 1, la variable x sub i menos 1 y el valor absoluto, ¿no ve? ¿Y dónde realmente lo muestro? Aquí abajito, después de hallar el x sub i más 1, lo muestro con ese comando fprintf, ¿no ve? ¿Cómo muestro enteros? Con un por ciento de, y máximo 3 espacios voy a ocupar. ¿Cómo muestro decimales? Números decimales, ¿no? Símbolo del porcentaje f. Voy a ocupar 5 espacios y además voy a mostrar 5 decimales. Y los demás igual son los demás números, ¿no? Decimales. Y después de mostrarlos, presiono Enter con una barra invertida N. Listo. Miren, es el mismo algoritmo, pero transformado a un lenguaje de programación. Ustedes podrían usar su propio lenguaje, ¿no? Entonces, aquí donde dice ventana de comandos, voy a llamar a mi función, pero no si antes declarar, ¿no? Tengo que declarar. Voy a declararlo. Tengo que declarar. ¿Qué me falta declarar? La funcioncita, ¿no ve? Tengo que declarar la función anónima en Octave, ¿no ve? ¿Cómo se hace? F igual arroba x, paréntesis x, ¿no es cierto? Y mi funcioncita. ¿Qué era mi funcioncita? X sombrero 4 menos 16. Sabemos que antes de la multiplicación, sombreros o divisiones, le ponemos un puntito. Enter. Ahora sí, una vez declarado mi funcioncita, voy a llamarle a mi método, ¿no ve? Le mando la función. ¿Y qué más? ¿Qué tengo que llamarle? Tengo que mandarle, a ver, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto era el valor que nos daba nuestro ejemplito? A ver, vamos a hacerlo correr con este ejemplito que tanto nos ha costado calcular. A ver, vamos a ver cuáles eran. Decía, ¿no? El x sub i es menos 3 y el x sub i menos 1, menos 1, ¿no ve? Y el algoritmo que me dice que el x sub i primero está yendo y el x sub i menos 1 después. Entonces, el x sub i, ¿cuál sería? Al principio, a ver. Aquí nos fijamos. Y hemos dicho que primero va a ser menos 3 y después menos 1. Y así vamos a llamar, ¿ya? Menos 3, menos 1. El error hemos dicho 0.301. ¿Cuántas iteraciones máximo hemos dicho? 5. Fíjense, hemos mostrado las variables y además hemos mostrado el x sub i más 1. Y el último x sub i más 1, ¿cuánto es? Menos 1.98, 520. ¿Cuánto hemos hallado nosotros? Menos 1.98.
98. 502 ha variado unos decimales, ¿no ve? Pero es el mismo resultado, ¿no? Ahora, ¿qué tal si yo quisiera, digamos, decirle, bueno, inténtelo más veces, 10 veces, como es máquina, le puedo hacer trabajar las veces que quiera, 10 veces le digo. Y fíjense, en menos de un segundo ya tengo el resultado. Fíjense, cuantas más veces lo intente, ya más se acerca al resultado. Miren acá, el x sub i más 1, el último es menos 2 ya. Ya ese es el resultado final, ¿no? Y es el resultado que vemos gráficamente. ¿No es cierto? Y el error, fíjense, ¿por qué se ha detenido el método? No porque le haya dado más iteraciones. Es por eso, por una parte, pero lo real es que ha llegado a ser al error que yo estaba pidiendo, 0.301. Este valorcito 0.401 ya es menor. Entonces, por eso se ha detenido, ¿no? Y ha hallado el resultado. ¿No ve? Entonces, en esto consiste el método de la secante. Muy bien, espero de que haya quedado claro. No sé si tienen alguna consulta.